Contamos con un, bien, donde contamos con un Ah, doctorado y una maestría en Relaciones Internacionales y también una diplomatura en estudios coreanos, para mencionar al menos los programas ligados al tema que nos convoca. Y darles la más cordial bienvenida a este panel titulado Reordenamiento Global en el Este de Asia, el impacto de la guerra Rusia-Ucrania en China, Corea y Taiwán. Y les agradecemos mucho, ¿no?, por el interés y por la numerosa concurrencia. Por el momento y por nuestra posición en el mundo, nuestra percepción de la guerra en Ucrania tiende a ser o a estar mediada, ¿no?, por lo que sucede en Europa y los Estados Unidos, y también por los efectos del conflicto en el aumento de los precios de la energía y de algunos alimentos. Mucho menor es el conocimiento de su impacto en otra región clave, como es el Asia-Pacífico, y particularmente en países más que relevantes, ¿no?, como China, justamente aliada de Rusia, y otros países de importancia como Corea y Taiwán. Por ello y por iniciativa de la doctora María del Pilar Álvarez, ¿no?, convocamos a este panel de expertos que focalizarán en los tres países mencionados. Los paso a presentar en el orden de sus intervenciones. Federico Berli es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, magíster en Defensa Nacional de la Universidad de la Defensa y Master in China Studies de Peking University. Es profesor de la Universidad de El Salvador desde el 2015 y es investigador del IDIXO en el área de Asia Contemporánea. El IDIXO es el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de nuestra facultad, que también es unidad asociada de CONICET. María del Pilar Álvarez es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Estudios del Este de Asia y Corea por la Universidad Yonsei. Estudió idioma coreano en la Universidad Kyung-hee, Ewha Womans y el Korean Literature Translation Institute. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET, es profesora de esta universidad y también de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Torcuato Di Itela. En la Universidad de El Salvador dirige el programa de estudios coreanos en el IDIXO justamente y la diplomatura en estudios coreanos. Agustín Claret es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, realizó la maestría en estudios de Asia-Pacífico en la Universidad de Tamkang, Taiwán. Actualmente se desempeña como asesor en Relaciones Internacionales en la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina y es profesor en esta universidad e investigador del IDIXO del área de Asia Contemporánea. Les voy a dar dando la palabra uno a uno, ¿no?, unas exposiciones de unos 15 minutos, máximo 20, y que el público, en todo caso, les recomiendo que guarden sus preguntas para el final y de las tres exposiciones, y ahí en el plenario podemos irlas viendo, sea por chat o en intervenciones, ¿no? Pero traten de no intervenir mucho durante las exposiciones con comentarios y todo, pues suelen distraer a los expositores. Entonces, sin más, le doy la palabra a Federico Berli, que nos va a hablar principalmente sobre China, luego Corea y luego Taiwán, ¿no?, en ese orden. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la introducción. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse a la charla. Este, ya de entrada, ¿no? Podríamos decir que China no hubiese estado muy de acuerdo con el título que le pusimos a esta charla, por la forma en la que se define, ¿no?, la guerra Rusia-Ucrania. Pero la idea en estos 15 minutos es un poco recorrer el posicionamiento oficial de China, por lo menos el que muestra al exterior, internacionalmente, retóricamente y con sus acciones. Ver un poquito también brevemente cómo se muestra en este conflicto, esta guerra. Me cuesta ponerle ahí una definición sin tomar un posicionamiento sobre esto. Cómo se muestra con los medios a nivel doméstico. Y después, por ahí la parte más interesante o que nos puede llevar a debatir un poco más al final, es tratar de explorar un poco los motivos, cómo se explica ese posicionamiento. Y ahí nos vamos a detener en algunas cositas que por lo menos nos vayan sirviendo de disparador.
pero nos parecía importante en esta charla arrancar, sí, primero con el posicionamiento oficial, porque de alguna manera han aparecido en los medios nuestros en Argentina, en Latinoamérica y después obviamente en los internacionales, un montón de discursos y de opiniones sobre lo que China, sobre la posición de China, ¿no? Hemos escuchado decir que China iba a proveer material bélico a Rusia, que era una aliada incondicional, pero si nosotros vamos a los discursos oficiales, si vamos a su posicionamiento o sus votaciones en las Naciones Unidas, vamos a encontrar que primero sí no hay ninguna condena oficial a Rusia. Y ellos se refieren a lo que está pasando como la crisis de Ucrania, ¿no? Frente a otros rótulos como el de invasión por parte por ahí de la prensa más occidental o de los países occidentales, o la argumentación rusa de una operación especial. Eh, China, frente a esto, toma esta posición de crisis de Ucrania, ¿no? Y se abstiene de votar, no vota en contra, pues, sino que se abstiene en el Consejo de Seguridad de condenar la invasión rusa, que era una propuesta estadounidense, ¿no? Entonces trata de mantener oficialmente China una política medio de neutralidad. ¿Por qué? Por un lado, por el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, pero por el otro, un entendimiento de los problemas, de las preocupaciones de seguridad de Rusia. Esto es algo que China ya venía manifestando de antes, ¿no? La expansión de la OTAN, China comparte con Rusia o entiende la posición rusa de que esto atenta contra su seguridad. Entonces trata de balancear China esta postura, eh, promoviendo obviamente la necesidad de resolver la crisis de Ucrania a través del diálogo, de las negociaciones. Y en esto siempre es bastante común en la retórica china recurrir a los idiomas, los refranes, que de alguna manera siempre o muestran o expresan algún posicionamiento. Y en este caso hemos escuchado dos, por lo menos, que un poco nos resumen la posición china. Y el primero es este de Ku Chang-Nan-Ming, que se traduce como es difícil aplaudir con una mano. Lo que significa que es preciso que las dos partes se sienten a resolver esos problemas en conjunto. Y el segundo, Jie Ling Haishu Chi Lingren, que es el que le ató el cascabel al tigre, se lo tiene que quitar. Y acá de alguna manera es un tiro por elevación a Estados Unidos, haciéndolo también responsable de la situación de la crisis actual. Es decir, ok, ustedes promovieron la expansión de la OTAN, aún sabiendo que las preocupaciones rusas sobre esto, bueno, es momento también de hacerse responsable de la crisis que generaron. Entonces, de alguna manera, oficialmente, China tiene esta postura que trata de ser neutral. Y esta retórica se traduce en muy pocas o casi nulas acciones. Abstenciones en las votaciones, pero no hay sanciones a Rusia. Tampoco hay, como en algún momento se habló, de proveer equipamiento militar, tampoco. Entonces, es más la inacción lo que caracterizó la política exterior china durante este periodo, ¿no? Lo cual también va en línea con esa neutralidad que, por lo menos retóricamente, quieren manifestar. Y esto, si nosotros vemos sus discursos, acá puse algunas frases nomás para que se den una idea de eso. China supports Russia, China apoya a Rusia y Ucrania en continuar con las conversaciones de paz y espera que se alcance un alto al fuego, que se termine con la lucha y que se alcance la paz, ¿no?
Desde que empezó la crisis en Ucrania, China activamente trabajó para promover el diálogo y la paz. China se para a favor de la paz y en contra de la guerra. Esto está tomado de los discursos oficiales, para que ustedes vean también, más allá de ir a algún portal de noticias a leer cuál es la posición china, de ir a las fuentes primarias y poder ver ahí cuál es el posicionamiento que ellos manifiestan, por lo menos a nivel internacional, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos cómo se visualiza la guerra, o por lo menos cuál es el discurso quizás doméstico a nivel interno a través de los medios de los medios de comunicación, que sabemos que no son independientes, lo cual tampoco significa que expresen necesariamente la posición oficial, pero siempre es interesante por lo menos ver cómo se están refiriendo a la crisis en Ucrania. Podemos ver que los medios de comunicación toman alguna postura yendo un poco más allá, ¿no? Atacando sí a Estados Unidos, ¿no? Diciendo, bueno, Estados Unidos con esta mentalidad de guerra fría, no favorece la cooperación. Se hicieron eco también, no sé si recuerdan, pero en algún momento se había hablado que Ucrania tenía o estaba desarrollando en un laboratorio armas biológicas. Se hicieron eco también de eso. Mantienen esta retórica de crisis en Ucrania, ¿no? Y no hay ni invasión ni operación militar especial. Sobre lo de Bucha, que salió la semana pasada, también tomando una postura, decir que hasta que no haya evidencia no podemos acusar a nadie, algo que también lo retomó el gobierno oficialmente. Pero sí, a nivel doméstico, China se permite tener una retórica un poco más agresiva en contra de Estados Unidos. No necesariamente de apoyo a Rusia, pero sí haciendo a Estados Unidos responsable, como líder de la OTAN, de la situación cómo se llegó a esta situación, ¿no? Ahora, por ahí la pregunta que, más allá de la posición oficial que más nos interesa, y acá no vamos a proveer una respuesta única, sino maneras de pensar o de aproximarse a esto, tiene que ver con cómo entender ese posicionamiento oficial de China, que en última instancia implica ir a tratar de entender, de dilucidar su política exterior. Y ahí hay varios lugares donde nosotros nos podemos enfocar para tratar de entender cómo se comporta China. Podríamos ir eh, a estudiar a Xi Jinping y el rol del líder, su forma de entender el mundo, su historia, cómo eso impacta. Podríamos estudiar la burocracia, podríamos estudiar el rol del Ejército de Liberación Nacional, la historia, cómo la historia impacta, y cómo China cuenta la historia y eso de alguna manera eh, afecta un poco su política exterior, su identidad nacional. Son muy comunes hoy en día también las visiones sistémicas. Han seguramente leído muchísimo del realismo y del realismo ofensivo y del neorrealismo para explicar la situación de Ucrania, y esto también muchas veces se utiliza para estudiar el posicionamiento chino, la presencia de otros actores, como pueden ser los medios, como pueden ser las universidades, los think tanks. Y en este caso nosotros nos vamos a concentrar ahora en tres cositas, como para tratar de echar un poco de luz al posicionamiento chino, y sí, igualmente dejarlo abierto a debatir o quizás expandirlo un poco en las preguntas, ¿no? Pero una buena manera de arrancar, un buen puntapié inicial, tiene que ver con los famosos 5 principios que guían la política exterior china. Esto, estos 5 principios, desde que fueron públicamente mencionados en 1955 por Zhou Enlai, que era el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento,
En 1955, recuerden, ya apenas 6 años después de la fundación de la República Popular China, después de la Guerra Civil, y de alguna manera poniendo la piedra fundacional de los principios que van a guiar su política exterior de ahí en adelante, y hoy en día se recogen todo el tiempo también discursivamente, que son el respeto por la soberanía y la integridad territorial, la no agresión, la no intervención en los asuntos internos de otros países, la igualdad entre los países, el beneficio recíproco y la coexistencia pacífica. Ahora, de alguna manera, estos principios nos sirven para entender una sola parte del posicionamiento chino, ¿no? Que es el respeto por la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, la no agresión, la no intervención en los asuntos internos. Sobre todo nos sirve para explicar un poco por qué no se pronuncia sobre Rusia, pero también si nosotros nos guiáramos solo por los cinco principios, uno podría decir, y con validez, bueno, tendría que ser mucho más efusiva la condena a Rusia, ¿no? Que claramente está yendo en contra de... me quedaron 6 y eran 5. Bueno, me acabo de dar cuenta. Yendo en contra de la mayoría de estos principios, cosa que en definitiva no sucede. Y por qué es que no sucede así? Eso nos lleva también un poquito a hablar de dos cosas. Por un lado, la relación China con Rusia, qué nos puede decir eso. Y por el otro, uno de los puntos fuertes que también nos permite explicar este posicionamiento, que tiene que ver con la narrativa de orden mundial que China establece, que quizás la han oído hablar, que es lo que se conoce como Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad. Esta es la visión que desde la llegada de Xi Jinping se ha promovido a nivel internacional, es la visión de orden internacional que China lleva no solo a sus discursos en Naciones Unidas, sino también en las cumbres bilaterales y en las cumbres regionales. Todo el tiempo van a estar escuchando hablar de comunidad de futuro compartido. Y dependiendo del tema, la ajustan, ¿no? Si es un tema de salud, comunidad de futuro compartido para la salud de la humanidad, si es un tema de energía, lo ajustan para... Pero todo el tiempo está detrás esta retórica, esta narrativa de cómo percibe el mundo China. Y de alguna manera, esta crisis también le permite, ¿no? Promover esa visión. ¿Por qué? Porque es una visión que sostiene entre sus principios esta idea de dejar de lado la mentalidad de Guerra Fría, de donde lo que uno gana el otro pierde. Van a escuchar hablar mucho de cooperación win-win, de estar ambas partes trabajando en conjunto para mejorar la situación de las dos partes. Una concepción compartida de seguridad, y le han sumado en los últimos años, también un poco trendy, el tema del desarrollo sustentable verde, ¿no? Y China ya asumió compromisos de neutralidad de carbono, etc. Pero esta lectura, esta propuesta de orden, que se discute si es un nuevo orden o es el mismo orden liberal internacional, pero ajustado, de alguna manera nos sirve para nosotros para entender cómo se para China acá. Porque ahí sí nosotros podemos ver, ok, tiene sentido dejar de lado esta mentalidad de Guerra Fría, tiene sentido entender la seguridad de manera compartida, por eso no hay condena a Rusia y por eso se entiende su posicionamiento, pero también se sostiene la soberanía por encima de los otros principios, entonces no se apoya a Rusia, por lo menos explícitamente. Y esta narrativa de orden sí nos permite jugar un poquito más o entender un poquito más cómo se llega a esta posición de alguna manera que trata de ser neutral, ¿no? Y el otro punto que también nos permite entender por qué no está esta condena tan firme y explícita a Rusia es su relación con Rusia, ¿no? Que se ha hablado mucho también en las últimas semanas. Hay un entendimiento de Rusia como un socio estratégico, y en las últimas 2 décadas, después de la firma del Tratado de Amistad,
Sí se han promovido, se han avanzado bastante las relaciones entre los dos países, participando, bueno, no solo en términos comerciales, sino también en la Organización de Cooperación de Shanghái, estableciendo ejercicios militares conjuntos. China consume mucho, importa mucho equipamiento militar ruso. De hecho, se habló mucho también si China sabía o no sabía si Rusia iba a invadir, sobre todo porque con un timing que bueno, el 4 de febrero, con la visita de Putin a China por la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, se firma entonces, y se da a conocer un joint statement, ¿no? Donde se hablaba de una amistad sin límites, y tenemos 2 semanas después que Rusia invade Ucrania, ¿no? Y entonces, de alguna manera, quedó como China también en offside, de decir, ok, sabían ustedes porque están firmando esto, y 2 semanas después pasa lo que pasa. No creo que nunca lo vayamos a saber si realmente sabían o no. Y hay que ver si es relevante o no. Pero su acercamiento a Rusia, sus relaciones comerciales, militares y políticas, también nos permiten entender por qué no hay una condena. Ahora, esto no hace que China avale todo lo que Rusia hace, porque de hecho su anexión de Crimea en el 2013-2014, China nunca la reconoció, ¿no? Entonces, no es que considerar a Rusia como socio estratégico implica que vayan a apoyar a Rusia en cualquier cosa que Rusia haga. Lo cual es importante, ¿no? Y también su relación con Rusia, nosotros no la podemos, creo que no nos da el tiempo para explorar esto ahora, pero no la podemos entender sin entender también la presencia de Estados Unidos, porque que esté Estados Unidos, y que en los últimos años se haya reforzado o hecho mucho más explícita su competencia con China, también ha promovido un acercamiento con Rusia. Y para terminar, creo que ya estoy un poquito excedido, pero tampoco me gusta mucho hablar de impactos a futuro, porque siento que siempre va a estar complicado decir qué es lo que puede llegar a pasar, pero algunos puntos para pensar, para llevarse, para discutir. Es muy posible que veamos un sistema internacional un poco más tenso, y menos favorable a China, como ya se venía viendo. También yo creo personalmente que a China de alguna manera va aprendiendo de estas lecciones de Rusia, de cómo Occidente se posicionó frente al problema, de las sanciones, de ver si o no, si Rusia cumple con sus objetivos estratégicos políticos. Va probablemente también a tener repercusión en China las sanciones a Rusia, indirectamente, pero también puede que le abran mercados en Rusia para ir a ocupar. Y uno de los puntos importantes tiene que ver con ver si esta crisis refuerza el liderazgo estadounidense, o al revés, lo termina quebrando. Y el último punto, pero ese se lo voy a dejar a Agus porque sabe mucho más, es el tema de Taiwán, ¿no? Porque seguramente habrán leído, es decir, Rusia va por Ucrania, China va a ir por Taiwán. Solo este spoiler alert, Taiwán no es Ucrania. Y después Agus va a mostrar y nos va a explicar por qué, pero son cosas completamente distintas, completamente distintas. Así que yo voy a dejar ahí, dejo de compartir, y bueno, quedo atento después a las preguntas para más tarde. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Federico, también por el uso del tiempo. Óptimo, solo un par de minutos de exceso. Así que bueno, pasamos a Corea y la exposición de la doctora Pilar Álvarez. Bueno, ahí me estoy tomando yo solo el tiempo. No suelo ser tan respetuosa. Bueno, en mi caso voy a tratar de analizar un poco el impacto, cuál es la situación de la guerra en ambas Coreas. Y para eso, primero
iba a hacer como un pequeño recuento histórico para que tuvieran como, para los que no están tan familiarizados con la historia de la península, si bien hay varios de los participantes son alumnos de la diplomatura, pero otros no. Una reseña muy breve para entender cuál es el posicionamiento de cada una de las Coreas, que un poco si conocen la historia, en algún punto es bastante obvia en este caso, el posicionamiento que van a tener. Tenemos ambas Coreas antes de ser divididas, que establecen sus primeros contactos con Rusia ya en 1884, Corea después va a ser una colonia japonesa, y para el 45, cuando queda dividida, empieza esta historia de una Corea del Norte, es decir, ocupada durante 3 años justamente por las fuerzas de la Unión Soviética, y en el caso de Corea del Sur, ocupada por los Estados Unidos. De estos dos gobiernos tutelares, obviamente, bueno, tutelares son las palabras de la historia para amenguar su ocupación directa del territorio, van a quedar dos gobiernos afines a cada uno de estos regímenes, ahora ya sí, después de 1945, por lo tanto en el marco de la Guerra Fría. En 1948 tenemos en Corea del Norte que se conforma un Partido de los Trabajadores, este Partido de los Trabajadores recién se va a crear bajo el gobierno tutelar de la URSS, con Kim Il-sung como el líder. Yo tengo ahí la función de admitir, del líder indiscutible, que viene de estar justamente en Rusia en el último periodo de la guerra, en el 44 ya estaba en Rusia y había vuelto justamente con el gobierno tutelar. Y a partir de ahí tenemos una historia, si bien Corea del Norte no va a ser formalmente un estado satélite de la Unión Soviética, tenemos muy buenas relaciones con la URSS a lo largo de toda su historia. Una de las habilidades que va a tener el gobierno de Corea del Norte es tratar de no quedar presos de las tensiones que se van a producir entre la Unión Soviética y China después de 1956, ¿no? Cuando empieza a crecer las tensiones y finalmente después se rompen relaciones. No va a pasar. Lo que sí va a pasar, como un dato histórico importante, es que a partir de la década del 80 empieza a perder como protagonismo en el comercio y en el apoyo y en los subsidios Rusia en detrimento de China. Es decir, China va a ir ganando cada vez más protagonismo en las relaciones con Corea del Norte, y eso se ve claramente en las relaciones comerciales, pero la Unión Soviética mantiene hasta 1991 su política de subsidios a Corea del Norte, que una vez que se va a sacar después del 91 es lo que provoca automáticamente la crisis del 95, es decir, no es que lo provoca la Unión Soviética por responsabilidad de la Unión Soviética, sino por Corea del Norte por no haber planificado una política afín a la nueva geopolítica. Esto provoca la hambruna, no genera una tensión, es decir, no genera un quiebre en las relaciones, no se va a responsabilizar obviamente a Rusia por esto, para nada, va a asumir las limitaciones el propio gobierno norcoreano, y finalmente, como ustedes conocen, a partir ya del siglo XXI tenemos una profunda recuperación de la economía norcoreana en el marco de las limitaciones que tiene esa economía, donde el actor económico central para Corea del Norte pasa a ser China, que abarca casi el 90% de las relaciones comerciales con Corea del Norte. Sin embargo, Corea del Norte tiene una zona económica especial cerca de la frontera con Rusia, donde es una zona de inversiones Rusia, las inversiones en los ferrocarriles, entre otras inversiones importantes. Y además de eso tenemos como, en términos históricos, que fue la Unión Soviética que le va a proveer el primer reactor nuclear a Corea del Norte y además, obviamente, asesoramiento técnico. Rusia también interviene en las relaciones o los problemas que hay en las crisis nucleares de Corea del Norte a nivel regional, como por ejemplo ha participado en las reuniones a 6 bandas y ha tratado de mediar cuando se producen estas crisis nucleares, que son tensiones entre Corea del Norte y los Estados Unidos. También mantiene relaciones con Ucrania, con una dependencia mucho menor, no es un socio estratégico ni tan relevante obviamente para Corea del Norte. En el caso de Corea del Sur se van a restablecer relaciones diplomáticas con Rusia recién, obviamente, después de 1991, empiezan diálogos ya en los 80, como va a pasar con China, y restablecen relaciones diplomáticas en 1992, y esto va a provocar un aumento obviamente creciente a partir de ahí en intercambio comercial y un montón de otros intercambios a nivel social, político, cultural, educativo, etcétera.
Corea del Norte, con las Coreas sería la península coreana, además tiene una comunidad coreana muy importante en Rusia, de la misma forma que tienen los países de Asia Central, que le precede, es decir, es anterior a 1945, es de cuando la Corea estaba unida, con dos flujos migratorios, uno de principios del siglo XX y otro más fuerte en los 30, cuando se desplaza población bajo el gobierno japonés para trabajar en esa zona. Y con Ucrania también tiene relaciones diplomáticas, tiene también una comunidad coreana, como les decía, anterior, es decir, una comunidad de coreanos tanto del sur como del norte, de unos 12.000 coreanos en Ucrania. Pero no tiene relaciones, no son relaciones obviamente que vayan a definir la economía del país, como sí las relaciones con Rusia. Corea del Norte, para los que no saben, tiene relaciones diplomáticas, Argentina no tiene, pero tiene relaciones diplomáticas con gran parte de los países del mundo. Y algunos datos para darle importancia, obviamente una de las principales exportaciones de Rusia a Corea del Norte sigue siendo petróleo, y además tiene inversiones obviamente en ferrocarriles, y llamativo, los instrumentos musicales, habría que chequearlo un poco. Y en Corea del Sur, el principal producto de exportación también vuelve a ser el petróleo, y obviamente estas serían las exportaciones de Corea del Sur hacia Rusia. Debe ser el séptimo país en el destino de las exportaciones coreanas en el mundo, ¿no? El principal, obviamente, socio comercial de Corea del Sur en la actualidad es China, y por debajo los Estados Unidos, y tercero Vietnam. Bueno, algunos alimentos, no es el principal exportador de alimentos para Corea del Sur, pero ahora vamos a ver que obviamente va a tener un impacto la guerra en la economía de Corea. Por lo tanto, en el caso de las Coreas, es como que la guerra viene a reproducir, como les decía, si piensan un poco en términos históricos, viene a reproducir el escenario de Guerra Fría, que está bastante presente en la península por la división justamente de las Coreas, con Rusia, con Corea del Norte, vamos a ver, con un apoyo manifiesto a Putin y a la invasión, y con muy buenas, obviamente, relaciones históricas con China. Por lo tanto, tenemos esta tríada de este lado, y por el lado de Ucrania, vamos a ver que Corea del Sur obviamente va a apoyar la política de los Estados Unidos a nivel internacional, y acá es muy importante recordar que Corea del Sur no tiene soberanía en seguridad, no tiene una soberanía en realidad en términos de ningún tema que tenga que ver con seguridad, porque después de la guerra de Corea, a partir de 1953, con el nuevo acuerdo que se va a firmar, Estados Unidos va a establecer, bueno, las Naciones Unidas en teoría, pero Estados Unidos va a establecer sus bases militares a lo largo del territorio surcoreano, y si ustedes miraran en términos históricos las votaciones de Corea del Sur en las Naciones Unidas en materia de seguridad, siempre están alineadas obviamente a los Estados Unidos, como le pasa a Japón, dos socios centrales que tiene Estados Unidos en el este de Asia. Y en el caso, obviamente, de Corea del Norte, siempre tiene una alineación muy clara a China y a Rusia, a pesar de que Rusia y China a veces han sancionado a Corea del Norte en el marco de las crisis nucleares, pero de todas maneras la supervivencia del régimen norcoreano se ha dado gracias a las relaciones comerciales, y gracias a esto de que, más allá de las sanciones, comparte la frontera con China y con Rusia. Por lo tanto, justamente que se ha hablado tanto con las sanciones en el caso de Rusia, Corea del Norte es un caso que muestra cómo las sanciones no generan necesario un ahogamiento de la economía, ni mucho menos generan ningún impacto político relevante, ¿no? Corea del Norte es un país que tiene bastantes sanciones hasta la actualidad, no hay efectos políticos importantes ni económicos que se puedan demostrar que hayan tenido esas sanciones. ¿Cómo se va a comportar Corea del Sur? Bueno, Corea del Sur en principio va obviamente a apoyar, vamos a ver, apoya las votaciones, obviamente, apoya todas las propuestas de los Estados Unidos a las Naciones Unidas, y acá vamos a ver, por ejemplo, cuando se le exigió a Rusia que se terminara inmediatamente la intervención, obviamente, la República de Corea Norte vota en contra, Corea del Sur vota a favor, la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad, del Consejo de Seguridad, del Consejo de los Derechos Humanos, la República Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte vota en contra, Corea del Sur va a votar a favor, y en las sanciones, que Corea del Sur vota a favor de las sanciones, a diferencia de Japón, que es el otro gran aliado, porque Japón y Corea del Sur piensen que son los aliados, son aliados socios globales de la OTAN,
de esta gran expansión que ha tenido la OTAN hacia el este, incluye estos aliados en Asia Pacífica. Corea del Sur, si bien apoyó las sanciones, no ha tomado, a diferencia de Japón, ninguna otra sanción unilateral. Y acá, ojo, porque esto se va a dar bajo el gobierno saliente del actual presidente Moon Jae-in. Ahora les hago algunas aclaraciones al respecto. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Por lo tanto, como les decía, las declaraciones es bastante obvio. Corea del Norte ha tenido claras manifestaciones recordando todas las invasiones que ha realizado Estados Unidos de manera unilateral, la destrucción de Irak, Afganistán, Libia, cómo Estados Unidos no ha respetado la soberanía de los pueblos, mucho menos la integridad territorial, y por lo tanto, más que hablar de justificar la intervención de Rusia, lo que está diciendo es que obviamente Estados Unidos no tiene ningún derecho moral ni político para venir a decirle justamente a Rusia que está violando la soberanía de Ucrania, sobre todo considerando que la expansión de la OTAN pone en peligro la seguridad de Rusia. Y esto lo va a hacer en el marco de que continúa con sus pruebas de misiles. No se va a ver afectado, obviamente, no necesita brindarle ningún apoyo militar a Corea del Norte, a Rusia, sería impensable. Rusia es la segunda potencia militar del mundo, Corea del Norte a ese nivel no tiene nada que apoyar, más allá de apoyarlo en los organismos internacionales y en sus declaraciones. Y Corea del Sur, con el presidente saliente, obviamente se va a manifestar por la paz, va a condenar desde el principio, va a condenar la intervención de la invasión de Rusia a Ucrania con un diálogo pacifista, dialoguista, y van a tener reuniones en las últimas semanas. Ha habido reuniones concretas con la OTAN como socios globales, los representantes de Corea del Sur y de Japón. Esto justamente se da en un cambio presidencial. Estamos justo en la transición. Ellos, cuando hay cambio de gobierno, generan un mes como de políticas de transición, y el gobierno que está asumiendo en Corea del Sur, me voy a pasar esta parte, es mucho más afín a los Estados Unidos, es decir, ambos son afines a los Estados Unidos en este conflicto, pero el Partido Democrático, que es el partido que se está yendo, tiene una política histórica dialoguista con Corea del Norte y trata para eso de afianzar en general sus vínculos con China, es decir, ha tenido muy buenas relaciones con China a otros niveles, que no sea solo el comercial, porque es el principal socio comercial, gobierne quien gobierne, en detrimento de ciertas relaciones más tensas con Japón, como les decía, no con los Estados Unidos, porque ese es un límite que tienen en su política de seguridad. Ahora el partido entrante, el nuevo presidente Yoon, se ha manifestado obviamente en contra de la política que venía llevando adelante este presidente con Corea del Norte. Es más partidario, como el Partido Liberal Conservador de Corea, de una política de cooperación con confianza, lo cual suele generar, o históricamente ha demostrado que genera más tensiones en la península. No suele haber buenas relaciones cuando gobierna el Partido Liberal Conservador en Corea. Y por otro lado, ya ha hablado de un gran acercamiento a Estados Unidos, de reforzar el vínculo con los Estados Unidos en materia de seguridad, con Japón, y esto obviamente va a tener algún impacto importante en el marco de la guerra. Antes de mostrarles algunas consecuencias económicas, también algunas otras consecuencias que ha tenido en Corea del Sur el conflicto, con el llamamiento del presidente de Ucrania a que pudieran participar extranjeros. Ha habido mercenarios coreanos que han viajado, se ofrecieron unos 100, terminaron yendo menos, y este es bastante bizarro, porque es un mercenario, fue un obviamente, integrante del ejército surcoreano, un capitán, que ahora está en Ucrania, no se sabe si está vivo o está muerto. Ellos dicen que está vivo, pero era un youtuber, era un influencer en las redes, que se fue ni bien en conflicto. Y además ha habido varias protestas en frente de la embajada de Rusia en Seúl a favor de Ucrania y por la paz, con participación joven de coreanos, no necesariamente coreanos de la comunidad o relacionados con la comunidad ucraniana que hay en Corea del Sur. Y ahora sí, el impacto económico.
Corea del Sur, como le va a pasar a un montón de economías con la pandemia, viene golpeada, bastante golpeada por la pandemia, es decir, cuando asuma el presidente Moon Jae-in, que asume en 2017, va a haber una agenda muy importante de redistribución de recursos, que eso incluyó el aumento del salario mínimo y una serie de políticas en contra de la flexibilización laboral que va a aplicar el presidente, pero bueno, había grandes expectativas, sobre todo de los sectores jóvenes, que están viviendo en condiciones económicas no tan buenas como las de las generaciones anteriores, que van a quedar relegadas en el marco de la pandemia, donde el Estado sí va a subsidiar fuertemente todos los sectores afectados por la pandemia, y ahora se va a sumar a que desde que se inicia este conflicto empieza un aumento obviamente en los precios en general de los productos en Corea del Sur. Corea del Sur obviamente depende fuertemente de la importación de productos primarios, es un país que no puede producir los alimentos que consume, que necesita para alimentar a su población, por lo tanto está teniendo una inflación ahora histórica, supo tener una inflación muy importante cuando fue la crisis de 2018 por su dependencia obviamente de la economía global, y ahora lo vuelve a impactar de lleno con un pico inflacionario, y además dada la postura que tomó Corea del Sur como aliado de los Estados Unidos, Rusia la ha puesto obviamente en la lista de países no gratos, y tiene ahora que ver qué va a pasar con las empresas que exportaban a Rusia y las inversiones coreanas en Rusia, por lo cual ahora de emergencia se ha creado un consejo para ver cómo redireccionar estas exportaciones si es posible, por lo tanto va a tener también un impacto económico en todos los sectores que exportaban a Rusia, que se va a sumar al problema inflacionario y que le va a dar al presidente entrante a Yoon un escenario económico bastante delicado, sobre todo considerando que el presidente que asume acaba de asumir casi en un empate técnico, es decir, es un empate técnico, con muy poca diferencia respecto del otro presidente. Que pertenecía al partido de gobierno actual. Y bueno, el precio de los commodities aumentaron 3,7 interanual, obviamente no es un país inflacionario como la Argentina, aunque no tiene la inflación tampoco tan baja, casi neutra como tiene Alemania, pero bueno, empieza un aumento importante, y como le decía, acarreado toda la crisis de la pandemia, ¿no? Donde los sueldos no están tan altos, es un país que los alimentos son caros, la vivienda es extremadamente cara, y se suma a un montón de problemas sociales que están en la agenda ya desde hace unos cuantos años y que ha generado varios conflictos políticos en las últimas 2 presidencias, así que será como el próximo desafío, que en lo personal no tengo expectativas positivas respecto de esta situación. En el caso del presidente, como le decía en Yoon, además se ha manifestado mucho más que el presidente saliente a favor de mantener quizás más sanciones contra Rusia, y porque bueno, pertenece a este partido conservador, que suele ser un gran aliado militar de los Estados Unidos, y bueno, esto podría tener consecuencias aún más graves para la economía surcoreana, esta postura más fuerte justamente a favor de las sanciones que imponga Estados Unidos, y veremos si va a imponer algunas sanciones unilaterales o no, si hay un cambio en ese sentido a partir de la llegada a la presidencia. Obviamente que a Corea del Norte no le afecta en términos económicos la guerra, no aparente, mantiene sus relaciones con Rusia y China como ha mantenido, son sus socios centrales, no le va a afectar el aumento de los precios de los commodities internacionales por su propia situación económica. Así que no se espera que pudiera generar ningún tipo de crisis, ha sobrevivido a la pandemia sin mayores problemas, es decir, tiene problemas estructurales en su economía, pero que no tienen que ver con el conflicto actual, ni tienen que ver necesariamente con la pandemia, así que yo creo que al contrario, que su fuerte apoyo a Rusia va a favorecer que pueda justamente abastecerse en los próximos tiempos, y que la crisis que haya con los alimentos realmente no le afecta. Obviamente es un país que también depende fuertemente de la importación de alimentos, por una cuestión geográfica, natural, ninguna de las dos Coreas se puede autoabastecer, ¿no? Más allá de la producción de arroz que tienen para el consumo local, pero obviamente no alcanza para la alimentación de la población. Otras cuestiones y reflexiones como finales muy generales sobre el conflicto. Uno, como les decía, es el impacto pensado en términos económicos. Creo que Corea del Sur va a quedar mucho más golpeada de lo que va a ser de la guerra, y sumado a que, bueno, que para Corea del Sur Rusia es un vecino inmediato, ¿no? También. Entonces, esto puede traer algún
algunas otras tensiones locales, y ahí les mencionaba el tema del TAD. Al asumir el nuevo presidente Yoon, es muy probable que se deterioren un poco las relaciones con Corea del Norte, y ya ha declarado este presidente que podría volver a implementar el sistema antimisílico TAD, que fue lo que provocó la gran crisis política de 2016 en Corea del Sur, que terminó con un bloqueo económico de China hacia Corea del Sur, y finalmente, bueno, el juicio político a la presidenta, lo cual podría generar un escenario de tensión bastante importante. Veremos cómo se va a alinear y si se van a bajar un poco ahora el nivel de declaraciones antinorcoreanas que está haciendo el futuro presidente Yoon. Y a nivel regional me parece que vuelve a reforzar lo que sabemos, ¿no? Vuelve a reforzar esta geopolítica de la Guerra Fría, donde pone en una situación de nuevo mucho más compleja a Corea del Sur, porque para Corea del Sur China es su principal socio comercial, tiene muchas inversiones además en China, y eso... de hecho, estas tensiones las supo manejar bastante bien el presidente saliente Moon en el marco de la pandemia, tratando de no poner las restricciones formales, por ejemplo, el ingreso de chinos al territorio, y otros actos como de generosidad para mostrar cierta hermandad regional. Pero bueno, con el nuevo presidente no se espera ese diálogo, más allá de que ya hubo conversaciones con China. China ya felicitó al presidente, pero bueno, esas son cuestiones diplomáticas o de forma, vamos a ver qué pasa realmente en los hechos, pero sí va a acrecentar fuertemente este escenario ideológico de la Guerra Fría, que lleva inevitablemente como una caída de políticas más pragmáticas en términos, digo, de lo ideológico y lo económico, y si eso se suma a un futuro deterioro de las relaciones intercoreanas, creo que sí, ahí Corea del Sur podría ser una perjudicada. No creo que en ese sentido Corea del Norte se perjudique en los mismos términos, ni mucho menos China en ese escenario, ¿no? Creo que a Corea del Sur se le presenta este desafío que tiene desde hace ya unos cuantos años, que es la dificultad que tiene para poder posicionarse en su región, dado que no tiene soberanía en términos de seguridad. Bueno, ahí llegué bien, hablé rápido como siempre, así que... Bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, ahora sí pasamos entonces a la última presentación de esta tarde, a cargo de Agustín Claret. Bien, buenas tardes a todas y todos. Mari, ¿te podré pedir sí, si vos lo subís, tú? igual ¿Sí? automáticamente sale. Sí. A ver, un segundo entonces. Ahí va. Bien. Perfecto, bueno, gracias a todos, gracias Alejandro por la introducción y gracias a Federico y a María del Pilar, bueno, por los comentarios. Me voy a enfocar particularmente en esta presentación, en esta charla, más que nada sobre la posición de Taiwán frente a la guerra, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, como ustedes, seguramente muchos de ustedes ya saben, esto responde a una situación muy atípica y una tensión que no está resuelta y que viene como resultado de la guerra civil china, ¿no? que está prácticamente inconclusa. Brevemente, bueno, luego de la derrota de las fuerzas del Partido Nacionalista, del Kuomintang en el continente chino, el Kuomintang se refugió en la isla de Formosa, que había sido recientemente liberada del Japón, ¿no? Y constituyó un gobierno propio en la isla, básicamente. Y lo que sucede es que a ambos lados del estrecho, tanto la República Popular China como la República de China, es decir, Taiwán, ¿sí? Dicen representar a China, ¿sí? Y esta es una buena aclaración que tendré que haber hecho desde un principio. De acá en adelante, siempre que me refiera a China, me voy a referir a la República Popular China, y siempre que me refiera a Taiwán, me voy a referir a la República de China, ¿sí? Es medio confuso, así que vamos a dejarlo así de acá en adelante. Entonces, como les decía, cada gobierno dice representar al pueblo chino, ¿sí? Y además, lo que es importante mencionar es que ambos gobiernos reconocen el principio de una sola China como el principio fundamental para la resolución del conflicto. Y particularmente China exige a nivel internacional que este principio siempre esté presente en sus relaciones con el resto del mundo. Es importante destacar que a nivel internacional no hay ningún país que reconozca a los dos gobiernos, que reconozca al gobierno de Taiwán y al gobierno de China, ¿sí? O reconocen a uno o reconocen a otro.
Y lo que es llamativo, ¿no?, acá es que hasta el 72 Taiwán era el gobierno que ocupaba el asiento de China en Naciones Unidas, con la particularidad que era la única potencia con poder de veto sin armas nucleares, ¿sí? Y esto se mantuvo hasta el año 72, en el que Taiwán tuvo que ceder su asiento en Naciones Unidas y la República Popular China pasó a ocupar ese asiento. A partir de ese momento, a partir del 72, la gran mayoría de países han ido cambiando su reconocimiento, ¿sí?, su reconocimiento diplomático. Y se da el caso, de nuevo, se da este caso particular que hoy únicamente 15 países reconocen a Taiwán como el gobierno legítimo de China. Entre ellos quizás es importante destacar que Paraguay, nuestro vecino, el vecino de Argentina, reconoce a Taiwán como el gobierno legítimo de China. Bueno, ese es el principio de una sola China. Y desde entonces, prácticamente desde el 45 o del 49, la República Popular China desea finalizar de una vez por todas con esta guerra civil inconclusa, ¿sí?, y reunificar el país. Es así como en la actualidad China considera a Taiwán como una provincia rebelde, ¿no? Esto se da en contraposición con la postura de Taiwán, ¿no? Obviamente Taiwán tiene una postura propia de soberanía. Bueno, somos un país con una población, con un ejército, con un gobierno propio, con relaciones económicas, comerciales y culturales independientes, y hasta el día de hoy al menos se ha adherido o se sigue adhiriendo al principio de una sola China, ¿sí? Es decir, no ha roto con ese principio. Lo que sucede es que cada vez hay más presión porque Taiwán se declara independiente, es decir, que rompa con el principio de una sola China y se declare o se pronuncie como un tercer país, ya sea Taiwán, la isla de Formosa o el nombre que le querramos dar. Bueno, y de nuevo, acá me voy a concentrar en cómo la guerra de Ucrania funciona quizás como un modelo para una invasión de China, ¿sí?, o un posible catalizador, ¿no?, de la resolución de este conflicto. ¿Sí? Y acá es importante mencionar, bueno, que el gran sostén de Taiwán a nivel internacional son los Estados Unidos. Como les decía, hasta el 70, 71, Estados Unidos era un firme aliado de Taiwán, ¿sí?, y apoyaba a Taiwán. Lo que sucede en el 70-71, con la visita primero de Kissinger y después de Kissinger y Nixon a la República Popular China, es que empieza a girar ese reconocimiento, ¿sí? Por una cuestión política, pero también económica y comercial. Estados Unidos se da cuenta de la necesidad de, bueno, traer a China a la mesa, ¿sí?, y reconocer al gobierno que en definitiva, bueno, gobernaba sobre la mayoría de la población. Finalmente, en el 79, ¿sí?, Estados Unidos deja de reconocer, en el 79-80, Estados Unidos deja de reconocer a Taiwán para empezar a reconocer a China, ¿sí? Y lo que va a suceder que en principio, por iniciativa del propio Congreso de los Estados Unidos, ¿sí?, se va a pasar la que se conoce como el Acta de Relaciones Taiwán, o Taiwan Relations Act, que es del 79, ¿sí? Y esto combinado con el comunicado del 17 de agosto son los pilares, si se quiere, a la relación entre Taiwán y los Estados Unidos, ¿sí? En líneas generales, lo que va a suceder es que a través del Taiwan Relations Act, el Congreso primero y luego con la firma del presidente James Carter, se le va a dar un apoyo implícito a Taiwán, ¿sí? Se le va a dar un reconocimiento, sí, que a pesar de que no es informal, va a pasar a ser un reconocimiento casi total, o sea, va a mantener relaciones diplomáticas casi totales, ¿sí?, a pesar de que no lo reconoce como un país. Esa es una pequeña complicación, ¿sí? Y a través del TRA, del Taiwan Relations Act, también Estados Unidos se compromete a seguir prestando los servicios y los productos que el gobierno de Formosa necesita para su defensa. Básicamente, en otras palabras, diciendo, bueno, nosotros les vamos a seguir vendiendo armas. Esto sucede a la par que está firmando la normalización de relaciones con China, ¿no? Imagínense lo que pasaba por la cabeza de los chinos, no podían creer, ¿no? Por un lado estaban firmando la normalización con Estados Unidos y por el otro lado Estados Unidos se comprometía a seguir vendiéndole armas a Taiwán, ¿sí?
El acta de relaciones Taiwán se refuerza eventualmente con las 6 garantías informales que Ronald Reagan le da al gobierno de Taiwán, y ahí destaqué particularmente el punto 1, es justamente Estados Unidos no han acordado fijar una fecha para poner fin a la venta de armas. ¿Sí? Y se podría caracterizar la política de los Estados Unidos como una política de ambigüedad estratégica. ¿Sí? Estados Unidos no ha declarado formalmente ni claramente hasta dónde va a llegar el apoyo a Taiwán. ¿Sí? Y esto sirve, en cierta manera, por un lado, para generar incertidumbre en China, ¿sí? Y China no sabe hasta dónde puede presionar y hasta dónde puede buscar la reunificación, ¿sí? Porque no sabe cuál es la línea roja, digamos, que puede pisar, ¿no? Entonces esta ambigüedad estratégica funciona por ese lado, pero también funciona para controlar, ¿no?, los esfuerzos independentistas de Taiwán. Los líderes de Taiwán no tienen en claro hasta dónde pueden llegar, ¿no? Hasta dónde pueden tirar la soga, por usar una expresión muy nuestra, ¿sí? Porque si hay una declaración unilateral de Taiwán de independencia, bueno, quizás Estados Unidos no termina apoyándonos, ¿no? Dicen, bueno, no, ustedes cruzaron la línea roja. Eso es la política de ambigüedad estratégica, es interesante notar cómo funciona para los dos lados, ¿sí? Y básicamente, ¿por qué no hay una reunificación, ¿no? O sea, ¿por qué no la sociedad taiwanesa termina aceptando la primacía del gobierno de Beijing, ¿sí? Y termina reunificándose con China? Bueno, hay varios motivos. En primera instancia, ya desde mediados de los 80, pero particularmente en el 96, con la primera elección presidencial totalmente democrática, empieza una valoración, ¿no?, de las libertades recién adquiridas, ¿sí? Y en Taiwán hoy en día encontramos una sociedad civil muy activa, con alta participación política, ¿sí? Y además hay un ascenso de esta idea de identidad taiwanesa, que es una identidad taiwanesa diferente, ¿no?, a la identidad china. De hecho, hay una valoración como una identidad más multicultural, ¿no?, que incluye no solo a los pueblos originarios, sino a los llegados más tarde. Los que llegaron a la isla se conocen como los Ben-Yen-Ren, ¿sí? Y los que vinieron después del 45, particularmente los miembros del Kuomintang, ¿sí?, se conocen como los Huaishen-Ren, ¿sí? Y en esta mirada más multiidentitaria o multicultural se incluye también la China, pero estos otros aspectos. Y acá me pareció interesante incluir estas encuestas de opinión pública, ¿sí?, que se hacen cada 3 meses, ¿sí?, es decir, 4 veces al año, ¿sí?, y las hace este órgano de gobierno de Taiwán, que es el Mainland Affairs Council, donde le hacen algunas preguntas a la sociedad y les sirve de alguna manera como barómetro o para orientar cuál es la posición de la sociedad con respecto vis a vis a la relación con China, ¿no? Y les muestro simplemente algunas que destaqué, me voy a concentrar en 3. Este informe lo pueden encontrar en la página del Mainland Affairs Council, pero después el que le interesa, si no, yo lo tengo acá disponible. El último que encontré en la página es de noviembre del 2021, ¿sí? Fíjense, esta es la 4ª pregunta: ¿cuál es su postura con respecto a la relación entre Taiwán y China, ¿no? Y qué deberíamos hacer, cómo seguir adelante? Fíjense que el apoyo a la unificación es muy bajo, es casi del 1.6%, ¿sí? La gran mayoría de la población quiere mantener el status quo, es decir, ni unificarnos, ni declarar la independencia, es decir, dejar las cosas como están y esperar que no se rompa nada, básicamente. Y después hay un porcentaje de la población un poquito más grande que dice, no, declaremos la independencia ahora mismo, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, básicamente. Sí, y frente a la propuesta, bueno, ¿cuál es la propuesta de reunificación que propone China? Es este plan de un país, 2 sistemas, ¿no? Seamos parte de un mismo país y se mantienen los 2 sistemas, tanto económicos, con algunas ciertas autonomías políticas, ¿sí? Y de hecho este plan estaba originalmente pensado para Taiwán, pero eventualmente es el modelo que se terminó aplicando en Hong Kong, ¿sí?
Y obviamente esto le da mucho para pensar a la sociedad taiwanesa, ¿no? Si este es el plan de unificación que me están proponiendo, bueno, tengo serias dudas, particularmente con lo que pasó en los últimos 2, 3 años, ¿no? Y el aumento de la represión política y la coacción de las libertades civiles. Bueno, esa es una buena referencia, ¿no?, para la sociedad taiwanesa. Fíjense, bueno, ante la propuesta de un país dos sistemas, hay un porcentaje muy básico que apoya ese plan, y la gran mayoría de gente está o desaprueba o desaprueba enormemente, ¿sí? Y la última pregunta que quiero incluir acá de la encuesta es, bueno, y esta es una pregunta un poco sugestionada en cierta forma, ¿no? El gobierno dice: reforzará las capacidades de autodefensa, rechazará la propuesta del PCC de un país dos sistemas y resguardará la soberanía y la democracia de Taiwán. Básicamente están preguntando, bueno, ¿ustedes están de acuerdo con que se rechacen las iniciativas de China, ¿no?, y se prepare el país a la defensa? Fíjense que la gran mayoría de gente, casi el 84.7%, apoyan esta postura frente a un porcentaje muy bajo que está en contra, ¿no? Y esto me pareció interesante incluirlo como la medida de, bueno, qué es lo que opina la población en Taiwán frente a la posibilidad de reunificación. Bueno, estas son algunas ideas, ¿no?, qué es lo que está sucediendo en el contexto internacional. Es innegable el ascenso de China como una potencia mundial, ¿sí?, no solo económica, pero también política y militar, ¿sí?, frente a estos conflictos que están pendientes, ¿no?, particularmente el caso de Taiwán, ¿sí? A esto se opone, obviamente, la posición más pro-independentista, ¿sí?, que tuvo la última expresión, es la reelección de la presidenta del Partido Demócrata Progresista, Tsai Ing-wen, en enero del 2020, ¿sí? También está sucediendo esto, una erosión del reconocimiento internacional de Taiwán. Cada tanto China logra arrebatarle aliados diplomáticos o países que reconocen a Taiwán como el gobierno oficial, y obviamente esto es una herida muy punzante para Taiwán, ¿sí? Acá me pareció interesante incluir esto, qué puede pasar, ¿no? En el caso, hay un claro aumento de la tensión social en China, ¿no?, por las medidas de restricción sanitaria frente a la nueva ola de COVID en Shanghái, pero también en Cantón y en otras ciudades, ¿sí? Y acá se me ocurrió equipararlo con el plan de Malvinas, ¿no? Esta idea de, bueno, buscar un asunto que sea de interés nacional, particularmente el caso de la soberanía territorial de Malvinas, ¿no?, como hizo la dictadura en el 82, y invadirlo a las fuerzas únicamente con el objetivo de volver o recuperar el consenso social. Bueno, es quizás para preguntárselo, no sé si es una alternativa certera, pero bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Desde el lado de Taiwán lo que vemos es obviamente un colapso del modelo de reunificación que proponía China, esta idea de un país dos sistemas. Está claro que con el caso de Hong Kong ese plan o ese modelo quedó completamente nulo a los ojos de los taiwaneses, ¿sí? La llegada, particularmente Taiwán, también albergó durante mucho tiempo a todos los disidentes de Hong Kong que intentaban escapar, ¿no?, de la represión, ¿sí? A esto se suma, obviamente, la pandemia de COVID-19, y creo que, como mencionaba Federico antes, hay una erosión, ¿no?, de la imagen positiva de China. Sean ciertos o no los rumores del COVID-19, si empezó en un laboratorio o no, pero de todas formas hay una erosión, creo, entre la población general sobre la imagen de China. Bueno, esto representa una oportunidad para Taiwán, sí o no. Y ahora, concentrándome un poquito en la comparación entre Ucrania y Taiwán, hago la salvedad de que obviamente considero que es casi imposible comparar dos países, más particularmente dos países que son tan diferentes como Ucrania y Taiwán. Sin embargo, bueno, hay algunos aspectos que son similares, ¿no?, y que podemos destacar. Ambos países son democracias plenas. La gran mayoría de la población se opone a ser doblegada, aunque cuentan quizás con una minoría que se identifica con
el vecino con el vecino opresor, y esto se debe en cierta medida a estos vínculos históricos y culturales, ¿no?, que mantienen tanto Ucrania con Rusia como Taiwán con China, ¿sí? Desde ya que, bueno, como vimos en el caso de Ucrania particularmente, pero en el caso de Taiwán sucede lo mismo, son dos asuntos a resolver, o sea, es decir, que es necesaria una acción, ¿sí? Y también lo que sucede es que, en términos de poder, las dos posibles víctimas, si se quiere, tanto Ucrania como Taiwán, se encuentran en una posición asimétrica, ¿sí? Son dos países chicos si los comparamos con Rusia y con China, ¿sí? Y los dos son aliados occidentales, ¿sí? Acá la gran diferencia, como les mencionaba antes, es que Taiwán no goza del reconocimiento internacional que sí tiene Ucrania, ¿sí? Taiwán no se encuentra en Europa, ¿sí? Creo que todos vimos un poco en las noticias, obviamente la invasión de Rusia a Ucrania es algo sumamente trágico, pero particularmente nos afecta, ¿no?, a todos nosotros que vivimos en una sociedad occidental, nos llega más de cerca, ¿no?, porque es algo que sucede en el corazón de Europa. Bueno, ese no sería el caso con Taiwán, ¿sí? Bueno, ya estamos terminando. Agrego únicamente algunas de las lecciones aprendidas de Ucrania, y esto se relaciona un poco con lo que mencionaba Federico, ¿no?, en la primera presentación, ¿sí? Está claro que con la invasión de Rusia a Ucrania y la imposibilidad de concretar sus objetivos en el corto plazo, que yo creo que era el objetivo principal de Rusia, es imposible pronosticar el resultado de un conflicto, ¿sí?, especialmente ante un defensor muy resuelto, muy comprometido, ¿no?, altamente motivado y con una buena preparación, ¿sí? Ese sería también el caso de Taiwán. También quedó clarísimo que el costo financiero y económico de una invasión es altísimo, ¿sí? Si no, fíjense las medidas que tomaron las potencias occidentales, particularmente en contra de Rusia, y cómo esto en buena medida descalabró, ¿no?, la economía rusa, ¿sí?, y lo privó de sus propias reservas y del acceso a mercados y la exportación de bienes, aunque obviamente se mantiene la exportación de recursos energéticos, que Europa necesita tanto. Y acá lo que es importante destacar, ¿no?, es que los líderes chinos y la sociedad china en su gran mayoría se han beneficiado, ¿no?, de participar de este sistema económico internacional, ¿no?, y han logrado sacar adelante al país y enriquecer al país, y particularmente enriquecer a las élites, ¿no?, gracias de estar presentes en este sistema internacional. Eso quedaría descartado en caso de una invasión repentina de Taiwán, ¿no?, o sea, con las sanciones y demás. Por el otro lado, hay una lección muy clara para los aliados de Estados Unidos, y que a pesar, ¿no?, de los discursos y las declaraciones de apoyo que puedan darse hacia los países, a sus aliados, eventualmente no siempre ese compromiso político se traduce en una intervención, ¿no?, y en un apoyo directo, ¿sí? Y la realidad es que en caso de estallar un conflicto entre Taiwán y China, Taiwán necesitaría de la presión y del esfuerzo de Estados Unidos casi en su totalidad. Entonces, hay que ver qué sucede ahí. Bueno, hasta ahí mi presentación. Espero no haber ido demasiado rápido y espero haber llegado con el tiempo bien. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, muchas gracias, Agustín. Muy buenas las lecciones finales. Hay que ver si los actores las aprenden o no, pero bueno, las lecciones están, ¿no? Tenemos algunas preguntas en el chat. Pueden seguir sumando algunas más. Si quieren, empezamos con las que tienen identificado al expositor o expositora, que tienen una para cada uno, y después vemos las generales. Bueno, Ezequiel en realidad combina para Claret, para Agustín Claret y Federico Berli. ¿Por qué tomaríamos como la retórica, por ejemplo, los principios de Zhou Enlai como elementos explicatorios? Igualdad y respeto a la soberanía van en contra de la propia retórica sobre el ser nacional chino. Decir que la guerra civil no terminó es lo mismo.
es tomar la retórica china como base de análisis, pero ustedes mismos lo dicen, es retórica. Sus posiciones no se pueden deducir de allí, o en el peor de los casos entramos dentro de una narrativa peligrosa. Si quieren, Federico y o Agustín responder a eso, y después hay otra para María del Pilar. Dale, bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que ahí hay varias cosas que me gustaría mencionar. Primero bueno, el análisis discursivo es una discusión metodológica en última instancia y teórica. Yo creo que sirve muchísimo para entender posicionamientos, acciones y política exterior, los análisis discursivos. Nos dan un montón de información sobre lo que el Estado piensa, sostiene, cómo ve el mundo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece un análisis muy valioso. Respecto a los principios, los principios no son puramente retóricos, se manifestaron retóricamente en esa conferencia en 1955, pero los principios un poco sirven de guía de la política exterior. No significa que, si bien fueron expresados y se escriben y se mencionan, los principios han de ser esa guía de la política exterior. Y no entiendo muy bien qué es eso de ir en contra del ser nacional chino. Ahí esa parte no me termina a mí de quedar muy clara. Eh, no sé si quieres clarificar en el chat mientras que sí. O puede hablar O directamente si quiere. hablar directamente, sí. Ahí no te pude seguir bien. Dígame si me escucha, porque hace un rato estaba fallando el micrófono. Se escucha te perfecto. escucho. Perfecto. Sí, bueno, no hay una retórica necesariamente igualitarista en la diplomacia china. Digo, desde cosas hasta simpáticamente graciosas como las declaraciones del Servicio de Exteriores con respecto a Lituania. Los países chiquitos no deberían insultar a los países grandes en relación a las funciones de Lituania sobre Taiwán, o a cosas más centrales, como pueden ser incluso retóricas racialistas, que tienen que ver con determinadas retóricas armadas en torno a, no sé, el hombre de Pekín y teorías expuestas desde los servicios de propaganda, las distintas instituciones de propaganda, sobre cómo los chinos descienden de una rama separada de los hombres, o cómo ellos son la gran antigua civilización de 800.000 años que supuestamente se sostiene a lo largo del tiempo, y eso le da determinado posicionamiento, y tiene que volver a un lugar que le corresponde, presuntamente, previamente, en el orden global. Y no me parece que el principio de respeto a la soberanía sea un respeto que China realmente siga. Digo, tenemos a Taiwán, ahí tenemos igualdad interna, existe ahí colonialismo interno dentro del territorio chino. Digo, es un poco... No, entiendo perfectamente el punto y sí, vas a encontrar contradicciones, sí, retóricas seguro. Ahora, el principio de soberanía ahí difiere un poco, me parece que es el principio que China siempre pone por encima de cualquier otro, y de hecho es el que lo hace de alguna manera chocar más con el orden liberal internacional, donde el orden liberal internacional promueve los derechos humanos que son universales, o que los estados debieran ser democráticos, donde China dice no, cada estado debe seguir su propio camino, y los derechos humanos en última instancia van a ir avanzando en la medida en que se vaya desarrollando cada estado y en la medida en que puede. Pero usted ahí está tomando al reclamo sobre Taiwán como un reclamo de soberanía china, pero no está viendo la soberanía de Taiwán en sí mismo. Bueno, pero es que China no entiende que Taiwán no tiene ninguna soberanía. Bueno, de hecho, sí, es un problema que digo, interno. pero no es un problema interno. Nunca Es un gobernó problema la interno. República Popular China Taiwán. ¿Cuándo gobernó la República Popular China Taiwán? No importa. ¿Cuándo gobernó esa isla? Pero mañana reclaman soberanía sobre Argentina porque hubo un chino una vez que vino acá, y es un problema interno. Digo, no es un problema interno, es un problema externo. Es un país soberano, ¿cómo puede ser un problema Bueno, interno? no es soberano en términos de las Naciones Unidas. Claro, las Naciones Unidas va a quedar afuera, no está reconocido. Y la soberanía de Taiwán como Estado está reconocido por muy pocos países en la actualidad. El número justo seguro que Agustín debe saber.
Y es una cuestión de postura, es una postura política como son las posturas políticas en la construcción del Estado-Nación. La postura que toma China es esa, la que tendrá Taiwán obviamente es otra, para defender justamente su independencia. Pero obtiene este límite que es el reconocimiento obviamente internacional, donde la mayoría de los países se unen finalmente a la mirada que tiene China, que no tenés por qué estar de acuerdo, ni Taiwán está de acuerdo, pero se unen a la postura de China respecto de Taiwán. Claro. Es un criterio Han bastante débil de compartido, soberanía, pensar me que reconocen más Taiwán países que otros. estuvo, claro, Taiwán estuvo dentro del territorio, bueno, formó parte, sería el gobierno del Kuomintang hasta el fin de la guerra civil, y bueno, y a partir de ahí empieza esta búsqueda a partir de ahí no empieza la búsqueda de independencia, porque nadie se imaginó que iban a estar en esta situación en la actualidad, pero bueno, se empieza a construir otros discursos. Pero es una postura de soberanía como tiene cualquier Estado cuando reconoce lo que se reconoce o no reconoce. No sé, como Argentina que puede reconocer Malvinas o Gran Bretaña reconoce las Malvinas como propias. Es una postura política, histórica que tiene cada Estado. Así se han construido los Estados-nación. Claro. Sí, y está también lo que dijo Agus, que se reconoce como una sola China. Eso es más raro y se lo cuestiono también, porque él decía, si anoté en sus palabras, dice Taiwán dice representar a ambos países, dice representar a China. De vuelta, hay una cuestión de retórica forzada ahí. ¿Dice realmente, por ejemplo, quién gobierna? El Kuomintang. ¿Dice el Kuomintang representar a China? ¿O lo dice en posición de gobierno, la presidenta como figura, porque tiene que mantener determinada retórica dentro de las instituciones estatales? Ella dice, ninguno pertenece al otro, y mantenemos esa distancia. Se pone la cara de Sun Yat-sen atrás, sí, pero sus votantes... De todas maneras, la conferencia es en torno como a la guerra, así que yo diría Obvio, que sí. más allá de la postura, como que esté más acotado al tema de la conferencia. Ok. Sí, nomás para agregar, Ezequiel, sí, como decíamos antes, únicamente hoy 15 países a nivel internacional reconocen a Taiwán, ¿sí? El más importante de todos esos es Paraguay, pero mismo el gobierno de Taiwán y el gobierno de China se adhieren a este principio de una sola China, ya sea retóricamente, obligadamente, pero a nivel internacional ningún país ha roto con eso y ni China ni Taiwán lo quieren actualmente, ¿sí? Porque eso sería un poco romper con esta idea de que Taiwán se declara independiente. Y bueno, y ahí hay un riesgo muy grande de que termine en un conflicto. Concuerdo con vos. Sí, creo que más allá de la discusión se está yendo como del eje de la charla y tenemos otras preguntas, así que yo iría a volver al eje de la charla con las preguntas más relacionadas con la guerra, porque justo no es una charla sobre las relaciones China-Taiwán. Cuando la haya, será un gusto debatir este tema. Bien, justamente en esa dirección hay una pregunta que hace Noelia Álvarez para María del Pilar Álvarez. Acabo de leer que el presidente ucraniano apareció de forma virtual en una reunión de la Asamblea Nacional en Seúl y pide ayuda militar al gobierno coreano. ¿Crees que esto suceda? Gracias. Claro, hasta ahora Corea del Sur, por ahí me olvidé mencionarlo, ayudó con asistencia en suministros, es decir, cascos, medicamentos, etcétera, pero se ha negado a enviar armas letales. Ese fue el pedido actual del presidente de Ucrania. Creo que no sería una buena estrategia para Corea del Sur que el presidente Yoon acepte enviar armas letales, justamente por el impacto que van a tener en sus relaciones con Rusia. Vamos a ver si se anima o no. Como les decía, justo estamos como en esta transición que se va a dar. Ahora, mientras bajo la presidencia de Moon Jae-in, en teoría yo creería que no debería enviar armas letales, que no está dentro de la política del gobierno actual. No sé, con el cambio de gobierno qué pasará. Claramente va a tener un impacto muy negativo para Corea del Sur si lo hace. La estrategia es enviar suministro y asistencia humanitaria a Ucrania. Bien. Luego, si quieren, juntamos 2 o 3 que tienen que ver, que están planteadas para todos, son un poco más futurológicas. Se puede pensar que la relación China-Rusia es la expresión de un nuevo orden mundial que desplazará la hegemonía de Estados Unidos. Eso plantea Rodolfo Hernández. Silvia Bernaba, ¿puede llegar China a ser primera potencia militar a 2049? Y si puede decirse que, detrás de la excusa de que la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, se encripta un anhelo imperial de Rusia de impactar proyectando su poder militar y político,
hacia países de la región que durante la Guerra Fría integraron el Pacto de Varsovia y que se incorporaron a la OTAN con el fin de conformar una gran Rusia. Bueno, es una pregunta más sobre Rusia que sobre la región, pero si quieren agregar algo, y agradece a las tres excelentes expositores. Bueno, no sé si los chicos quieren... Bueno, No, bueno, sí, dale vos, Mari, si querés. Y no, después... está bien, está bien. Estaba terminando de leer que ahí estaban agregando. No, sobre lo de Rusia, no, bueno, yo no soy experto en Rusia, no me arriesgaría, o lo que pueda llegar a decir no tiene mucho fundamento porque realmente no sé cuáles son bien las intenciones rusas ahí. Sobre China llegar a ser la primera potencia a 2049, también es difícil de poder así una tajante sí o no. También habría que ver, ¿no?, cómo uno mide ser la principal potencia, que es gasto militar. Digamos, China puede gastar mucho, o tener mucha población, digamos, mucho ejército, pero tampoco ha peleado ninguna guerra en las últimas décadas, entonces tampoco el gasto militar me parece que es tan solo un indicador. Así que es una pregunta que es difícil de poder contestar, pero sobre la pregunta de Rodolfo, bueno, yo sí creo que en el último tiempo estamos viendo una crisis del orden liberal internacional, hipercapitalista de alguna manera. La relación China-Rusa creo que se enmarca dentro de eso, lo que no significa que sean dos países que estén trabajando en conjunto en pos de un orden que ellos compartan de alguna manera. Creo que sí, China tiene una lectura de cómo debiera ser el orden internacional, y trabaja para eso, y para asegurarse un orden que lo beneficie. Y en ese sentido sí, me parece que se manifiesta también en el marco de esta crisis en Ucrania. Eso de mi lado. Sí, quizás para agregar, creo bueno, que ya en relaciones internacionales, o por lo menos como en el campo de estudio, hace mucho que se habla de esta transición que se está viviendo en el orden mundial, con esta caída del peso relativo que tienen los Estados Unidos. Y bueno, y en ese marco que quizás ya está bastante discutido, creo que sí, que la guerra viene a acelerar algunas transformaciones de fondo, por ejemplo en cuestiones financieras, donde podría reposicionar claramente a China, dejarla en una muy buena posición, el conflicto. Además, me parece de acelerar también el cuestionamiento hacia ciertas instituciones, como pasa ahora con la OTAN, y otras instituciones y otras normas, por ahí como mencionaba antes Federico, que bueno, que hace mucho que sabe que van a entrar en cuestión y que el conflicto bélico, por ahí se venía hablando de ciertos teóricos y ahora sí acelera esta necesidad de discutir, de transformar, y además consecuencias económicas muy puntuales que sí van a hacer a un cambio de orden. Eso no va a hacer que Estados Unidos pierda el peso que tiene en la posguerra de este conflicto, sino que forma parte de esta transición, de esta caída relativa en su peso, donde me parece que sí se podría ver bastante beneficiado esta nueva alianzas que empiezan a surgir, bueno, que no son nuevas en realidad, pero esta alianza clara entre Rusia y China en un montón de otros temas de la agenda internacional que tienen que ser discutidos, ¿no? Tienen que ser discutidos. Como estamos con la OTAN, ¿no? La OTAN creada para contener a Rusia, y el desmembramiento de la URSS ya se produjo hace 30 años, entonces bueno, hay muchas cuestiones a discutir de fondo. Creo que sí, en términos económicos, financieros, puede acelerar en beneficio de China el conflicto. Bien, yo nomás para agregar algo brevemente, yo concuerdo con Federico y María del Pilar, o sea, acá la palabra clave me parece que es transición. Estamos viviendo una época de transición y sinceramente creo que es muy difícil, bueno, decir a dónde vamos a ir a parar. Creo que es importante quizás tener en cuenta que el eje se está corriendo, ¿no? Si durante el siglo XIX, siglo XX, el eje estuvo en Occidente, en Europa, me parece que el eje está pasando ahora por otro lado, ¿no? Más hacia el este. Pero bueno, si hablamos de un nuevo orden mundial, es sumamente difícil decirlo, y cómo va a ser ese orden, nada, bueno, yo tampoco me atrevo
a hacer afirmaciones tan categóricas. Bien. Bueno. Si quieren o alguna última intervención, algunas preguntas finales, las pueden hacer directamente también con el micrófono. Yo agradecer la participación y las preguntas. Voy a dejar también mi correo por si alguien quiere escribir o lo que sea. Pero agradecerle a María del Pilar también la organización de la charla, a Agustín y a Alejandro. Así que muchísimas gracias. Me sumo a esos agradecimientos. Gracias a vos. Igual acá se agregó una también me pregunta antes de que sumo. se despidan. Sí, solo le quería hacer un comentario, porque estaba mirando justo el chat, que cómo se autopercibe China, y por ahí los chicos podrían decir, pero creo que China está viviendo otro momento en su transición justamente hegemónica, ¿no? Tenemos toda una transición que se da con la apertura de China y esta política de un perfil más bajo, y eso hay un cambio profundo ya en las últimas décadas con Xi Jinping y una apuesta a esto, ¿no? Una China más grande, una China que ya tiene que jugar a otro nivel en la política internacional, y bueno, creo que eso se ha visto muy claramente en el conflicto, donde, bueno, China se ofreció hasta para mediar en la guerra, obviamente Estados Unidos no lo iba a permitir, y de todas maneras soy bastante como, en el marco de la tragedia que significa el conflicto, positiva, en el sentido que creo que China puede tener algunos rebrotes positivos en términos económicos de las transformaciones que va a acarrear el conflicto. Solo eso, y agradecer profundamente a todos. Tenemos 71 participantes escuchando hasta el final, lo cual es muchísimo, así que le agradezco mucho a todos los que están conectados. Perdón, Mari, una cosa, perdón Esther, que no se me fue, nunca vi esa pregunta, pero agregar a lo que decía Mari, que está muy buena tu pregunta, porque la autopercepción china también tiende a ser un poco contradictoria, porque entiende que es un jugador que ya es más global, que tiene algunas responsabilidades, pero también se autopercibe como un país en desarrollo, y de hecho se suele ubicar como un país en desarrollo y en última instancia como un líder de los países en desarrollo. Entonces tiene como esa doble identidad que ahí está. Es una muy buena pregunta, pues está muy bueno, y hay varios textos que de última después escríbeme por mail y te comparto algunos textos sobre eso. Nada, Me nada más. reservo, gracias. Me reservo una pregunta para el final, porque como moderador tengo ese privilegio. No, retomando lo que decía Pilar, ¿no? De que también es una oportunidad, probablemente en términos más económicos, ¿no? Para la misma China. La pregunta es, para nosotros, para Argentina, para otros países de la región, ¿es también una oportunidad para profundizar, ¿no? Consolidar un posicionamiento, y sobre todo a nivel comercial, con respecto al Asia-Pacífico, o particularmente con alguno de los países que tratamos hoy? ¿Cómo ven esa situación? Digo, a partir del conflicto o la guerra Rusia-Ucrania, como titulamos. Bueno, yo en lo personal con Argentina, más allá de que no soy una experta en la Argentina, creo que yo soy partidaria que Argentina tiene que tomar una tercera posición en este tipo de conflictos, sobre todo para salvaguardar los intereses económicos con China, que son tan importantes para el país en la actualidad, y en eso creo que una tercera posición hubiera sido quizás la postura más indicada, para evitar justamente no ser parte de estas tensiones, como le pasa a otros países periféricos. Y bueno, me parece que el eje de Argentina está en salvaguardar sus intereses claramente con China, y bueno, se ha vuelto un poco confuso quizás para la Argentina por estas relaciones que sabemos que ha tenido el gobierno con Rusia muy cercanas, y bueno, y ahora no queda tan claro cuál será el escenario. Yo comparto, para mí, digamos, siempre es una opción a seguir, profundizar los lazos con la región de Asia-Pacífico, siempre teniendo en cuenta, digamos, nuestros propios intereses, y ampliar nuestro margen de maniobra. Pero creo que todavía falta ahí, hay muchísimas cosas para hacer, lo que no significa, ¿no?, ir corriendo con los brazos abiertos a entregarnos a China o Corea o lo que fuere, pero sí que es una muy buena posibilidad, sobre todo en este momento, como decía Agustín, de transición, de tratar de sacar
el mejor provecho de esta situación, siempre pensando en nosotros y en lo que nos sirva a nosotros. Bueno, excelente. Muchas gracias. Acá hay varios mensajes de agradecimiento y saludos, así que creo que es un momento indicado para ir cerrando. Muchísimas gracias a los expositores, a toda la enorme audiencia que tuvimos hoy. Y bueno, quedan invitados para próximos eventos. Así que bueno, buenas y que estén muy bien. Hasta luego.